estoy muy emocionado esta noche de considerar con ustedes la gloriosa promesa que acompaña a la bienaventuranza que vimos la semana pasada. Entonces, para aquellos de ustedes que son nuevos o recién se están uniendo a nosotros, estamos mirando el Sermón del Monte predicado por Jesús, considerando lo que se conoce como las bienaventuranzas. Estas son unas afirmaciones de bienaventuranza o de ser dichosas pronunciadas por Cristo. Esas afirmaciones favorables reposan sobre unos individuos que tienen ciertas características, las cuales apuntan a la verdadera naturaleza de la salvación. Y por lo tanto, estos individuos bienaventurados tienen una esperanza segura y firme de recibir algunas maravillosas promesas de Cristo Jesús. Y hoy vamos a estar en nuestra tercera bienaventuranza. Entonces pueden ir conmigo en sus Biblias a Mateo 5, 5. Mateo 5, 5, que dice lo siguiente: Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Es un texto muy corto. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y la semana pasada consideramos a aquellos que Jesús está llamando dichosos. Y como la palabra no está refiriendo a los humildes, sino que la palabra correctamente traducido aquí es los mansos, la cual la Reina Valera traduce fielmente. Los mansos están en la mente y la mira de Cristo, y ellos son aquellos que se someten humildemente al Señor, encomendando su alma a la fidelidad de Dios, a pesar de las circunstancias externas adversas que pueden afrontar. Por lo tanto, debemos considerar esta promesa que recae sobre los mansos. El sermón de esta noche se llama la bienaventuranza de la herencia terrenal. La bienaventuranza de la herencia terrenal. Y para considerar correctamente esta promesa, tenemos que mirar las tres partes de la promesa. En primer lugar, los benefactores de la promesa. En segundo lugar, la recepción de la promesa. Y por último, el contenido de la promesa. Entonces, los benefactores de la promesa, la recepción de la promesa y el contenido de la promesa. Y mi oración esta noche es que una vez más ustedes puedan sentirse animados y llenos de esperanza en la contemplación de otra de las grandes promesas de Dios. Más que nada, que Dios llene nuestros corazones con el deseo de un hogar mejor, un reino más seguro, una posesión más gloriosa. No lo olviden, aquí somos extranjeros y advenedizos, al menos los que hemos confiado en Cristo Jesús. Aún no hemos llegado a casa, pero avanzamos hacia la ciudad celestial, hacia la tierra que emana leche y miel, donde mora la justicia y la misericordia y donde Cristo reina alto y exaltado. Me gustaría leer nuevamente todo nuestro texto para que lo tenemos en la mira antes de seguir. Mateo 5, 1 al 5 dice así: Y cuando vio las multitudes, hablando de Jesús, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y nuestro texto de hoy: Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Entonces, primeramente, consideremos los benefactores de la promesa. ¿Quiénes serán aquellos que reciben la promesa? Y puede que a algunos les parezca que estamos retrocediendo un poco en este primer punto, pero está bien. Soy muy consciente de que la semana pasada traté de resaltar la comprensión bíblica de la mansedumbre con el tiempo que tenía. Así que no quiero repetirme demasiado, pero de todos modos, quienes serán los benefactores de esa promesa de heredar la tierra son los mansos.
Les recuerdo que la mansedumbre es sumisión ante la provocación. Es poder controlado bajo coacción. Es autocontrol ante el antagonismo. La mansedumbre, como ya vimos, se ejemplifica mejor en la ausencia de violencia, aunque uno sea provocado. El manso espera y confía en Dios. Me imagino que la semana pasada hubo personas que se dieron cuenta de que no eran mansos. ¿A quién le resulta difícil responder con humilde autocontrol cuando se le provoca? ¿Quién quiere tomar venganza y hacer justicia justa cuando son enfrentados? Les recuerdo que debemos mirar a Cristo como nuestro ejemplo de mansedumbre, prometiéndole que nos enseñe la mansedumbre y realmente orando para que nos haga mansos. La mansedumbre nuevamente no es una gracia natural, sino que es una gracia sobrenatural. Por tanto, acude a Cristo para aprender a ser manso. Cristo enfatiza que los mansos, y solo los mansos, y no sino los mansos, sin excepción, serán los que heredarán la tierra. Fíjate en eso. Bienaventurados los humildes o los mansos, pues ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes los mansos? No habrá ningún error en el otorgamiento de esta promesa. No habrá ningún otro grupo o individuo que reciba esta promesa. Si eres manso, esto es una certeza para ti. Si no eres manso, lo cual es una evidencia de estar fuera de Cristo, tú no tienes esta promesa. Estas palabras ni siquiera son para ti en tu estado actual, lo que debería hacerte considerar cuál es tu estado espiritual de muerte y tu enemistad actual contra Dios y clamar a Él por salvación. Porque en tu caso no es solo que estás perdiendo una promesa, sino que también tú estás recibiendo una advertencia, una maldición, una condenación de medida y proporción eterna por rechazar a Cristo y despreciar su salvación. No vas a heredar la tierra, sino un infierno de sufrimiento y congoja. Entonces, arrepiéntete y cree en Cristo. Es la invitación para ustedes. Pero ahora quiero explicarles algo que puede ser una sorpresa. Esta bienaventuranza que recae sobre los mansos no es una invención de Jesús, sino que particularmente es una verdad que había sido revelada por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir con eso? Jesús parece estar citando en esta bienaventuranza el Salmo 37, particularmente el versículo 11. El Salmo 37, versículo 11 dice: Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. La idea de que los mansos heredan la tierra es idéntica a lo que Jesús está diciendo aquí. Y por eso es muy seguro que Jesús está haciendo referencia al Salmo 37. Y específicamente, este salmo, el Salmo 37, es una gran obra que resalta la confusión de los justos, la confusión de los mansos. ¿Y a qué se debe su confusión? Su confusión es un resultado de la prosperidad actual de los malvados. La pregunta es simple. ¿Cómo es que los malvados prosperan mientras que nosotros, los justos, sufrimos? ¿Cómo es que los malvados prosperan mientras los justos sufren? La pregunta es simple, pero también la respuesta es sencilla. La prosperidad de los malvados es temporal, mientras que también el sufrimiento de los justos es temporal. Pero posteriormente, de una forma invertidamente, el sufrimiento de los malvados es eterno y la prosperidad de los justos es eterno.
Este es un texto vital que da confianza firme a aquellos que son del Señor, que sufren en esta vida y son mansos bajo la ira y la aflicción de sus opresores y enemigos. Sin embargo, tienen confianza porque saben cómo termina la historia. Saben que su rey saldrá victorioso. Es importante señalar cuán extraña ahora hubiera sido esta bienaventuranza para los judíos en la época de Jesús. Sí, es cierto, posiblemente ellos tenían una idea sobre el Salmo 37 y que tiene unas connotaciones mesiánicas, pero realmente, ¿cuál era el pensamiento judío? ¿Cuál era la esperanza judía en aquel tiempo en relación con la tierra prometida? Pues si ellos simplemente mirarían al Antiguo Testamento para ver cómo ellos, cómo el pueblo de Dios podrían poseer la tierra prometida, la única forma de poder residir en ella, en su historia, era mediante la conquista y la expulsión en cuanto a todos sus enemigos. Cada uno de los enemigos extranjeros tenían que ser esencialmente aniquilados, porque si ellos lo dejaban ahí, eso era malo, evidentemente. Y esto fue cierto en la época de Josué, los jueces, Samuel, Saúl, David, Salomón y los reyes posteriores. Y de hecho, eso es lo que fue verdadero después del exilio, durante la época de Josué, Zorobabel, Ageo y Zacarías. Los judíos necesitaban establecerse históricamente en la tierra prometida por la fuerza. Sin embargo, ahora Jesús estaba diciendo que la manera de heredar la tierra no era mediante la espada, la violencia o la guerra, sino mediante la mansedumbre. Nada habría sido una idea tan odiosa como lo que Jesús estaba proponiéndoles. En general, todos los judíos querían derrocar a los romanos. Ellos estaban esperando el rey prometido que acabaría con sus enemigos. ¿Jesús iba a ser este? Y la respuesta es no, otro clase de rey no esperado. Y nota lo que dice Matthew Poole aquí. Él comenta, porque aunque otros puedan con su espada y su arco conquistar gran parte de la tierra a su voluntad y poder, nunca la heredarán ni la poseerán tranquila y cómodamente. Fin de la cita. Matthew Poole estaba advirtiendo, o sea, no importa la fuerza que los hombres intentan usar para tomar posesión de una tierra para sí mismos, porque no van a poder disfrutar de él. Entonces, poseer la tierra no está en el poder del hombre, ya que él perdió su derecho, algo que vamos a ver más adelante. Puede intentar a su manera de ganar su posesión, pero no es suya. Solo se lo debe conceder el legítimo propietario, el que es dueño. Entonces, la idea de Jesús no era nueva, sino que provenía del Salmo 37, que es los mansos. Los mansos serán los benefactores de la promesa. Ellos son los que se someten a Dios y confían en Él. Y nuevamente, solo ellos heredarán la tierra. Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto, la recepción de la promesa. La recepción de la promesa. En este punto debemos considerar qué deben hacer los mansos. ¿Qué deben hacer los mansos para poder recibir la tierra? Lo fascinante de este texto, nuevamente, es su similitud con el Salmo 37 y el verbo que Jesús escoge. El verbo que Jesús usa es que los mansos heredarán. Heredarán. Heredar no es trabajar. Heredar no es ganar. Heredar no es vencer. Heredar no es merecer. Heredar no es tomar por la fuerza. Heredar no es robar. Heredar no es exigir. Heredar no es conquistar, no es acaparar y no es
arrebatar. Nótese aquí la importancia del significado de este verbo heredar y su selección, tanto aquí como en el Salmo 37. Seguramente algunos de ustedes han tenido la triste y dolorosa experiencia de la pérdida de un padre, de una madre o incluso de un esposo. Y la posterior lectura de su testamento, si lo escribió, o por lo menos la distribución legal de sus bienes. Sabes lo que significa heredar de una forma muy personal. No hiciste nada para ganártelo, no hiciste nada para merecerlo, simplemente lo recibes pasivamente ya que es tuyo por derecho legal. Heredar es lo que por derecho corresponde al heredero. Nótese que es un regalo, una recepción pasiva de aquello que antes era posesión de un familiar cercano. Ahora bien, la herencia de la que habla Cristo aquí no se consigue mediante la muerte del dueño de la posesión que se ha de heredar. Eso no es aplicable en el caso de Dios. Dios no puede morir. No vamos a entrar en la encarnación y eso, pero más bien Dios mediante su misericordia otorga la herencia celestial y más particularmente en esta consideración la herencia terrenal a los que Él quiere y veremos más adelante que es a sus hijos, sus herederos legítimos por cuanto a su unión con Cristo. Una vez más, permíteme expresar, incluso aquí, en este verbo heredar, estamos viendo algo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo salvación por gracia. ¿Cómo no funciona la salvación? ¿Cómo es que uno no puede ser salvo? La salvación no es por obras, no es por el esfuerzo humano, no es por guardar la ley. El Evangelio es el mensaje de pura misericordia, de gracia extravagante, aquello que el mundo no puede comprender. ¿Quiénes eran estos mansos antes de conocer a Cristo? Ellos eran los orgullosos, los arrogantes, los egoístas, los obradores de iniquidad, tal vez entregándose por completo a los deseos de la carne o tal vez glorificándose en sus logros y jactándose de sí mismos, tal vez incluso algunos buscando establecer su propia justicia en un intento de ganar su salvación ante Dios. Es decir, los mansos no siempre fueron mansos. ¿Recuerda de dónde te rescató Cristo? ¿Cómo puedes olvidar la gracia y la misericordia que Dios te ha dado, que te han envuelto y te han dado una porción misericordiosa en Cristo? Nadie puede olvidarlo. Y aún en esta palabra, ellos, los mansos, heredarán la tierra. ¿Qué forma tan explícita de articular la gracia? No hiciste nada para ganarte la gracia de Dios. No hiciste nada para efectuar la humilde venida de Cristo a morir por los pecadores. Tú no hiciste nada para ganarte el favor divino. Por lo tanto, es gracia. Se da, se otorga y lo único que haces es abrir las manos para recibirlo todo humilde y pasivamente. Aquí, alabado sea el Señor por la manera en que los mansos reciben la tierra por herencia. Los mansos heredarán la tierra. Esa es la recepción de la promesa. La recepción de la promesa. Y vamos a dedicar el resto del tiempo considerando el último punto en más detalle, el contenido de la promesa. El contenido de la promesa es muy sencillo, sin mucha dificultad. ¿Qué dice el texto? Pues ellos heredarán la tierra. ¿Cuál es el contenido de la promesa? La tierra. Ya podemos ir a descansar. No, no, tenemos que profundizar y escudriñar qué es lo que está en la mira. ¿Por qué esta promesa es tan enfática? ¿Por qué es
importante. Este, aunque es una promesa muy sencilla, es un texto debatido en cuanto a lo que podría significar y cuándo podría y debería cumplirse. Por lo tanto, antes de, de que podamos entrar en el texto mismo, quiero que miramos el alcance de las escrituras para comprender la importancia de la tierra en cuanto a su relación con el hombre. ¿Cuál es la relación con la tierra y el hombre? Y espero que me van a seguir en este trayecto. En Génesis 1:28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Se puede ver aquí que Dios le dio a la humanidad dominio sobre la tierra para ser vicerregentes de Dios, es decir, vicerreyes en representación suya, para representar a Dios en la tierra, para ejercer el justo reinado de Dios en este planeta. Esto fue el propósito divino. El mundo entero en esta manera era la herencia del hombre, era suyo para cuidar, suyo para gobernar, para poder ser el imago Dei, la imagen de Dios en la tierra. Y sin embargo, esto fue llevado a cabo. La respuesta es no. El hombre y la mujer pecaron. Y en cierto sentido, al pecar, ellos abjuraron su derecho y perdieron su herencia. Entonces, desde la caída del hombre, ¿qué podemos ver en cuanto a la tierra y la creación? La creación ha estado sujeta a la futilidad, a la vanidad. Eso es lo que Salomón expresa en Eclesiastes 1:2. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es, es una expresión categórica en cuanto a la futilidad, el sinsentido del mundo. La creación está en desorden y lo puedes ver en cualquier forma. Y aunque el hombre todavía debe ejercer la función que Dios le ha dado de gobernar, no lo hace ni lo puede hacer a cabalidad. Aquí es donde vemos que la herencia de la tierra al hombre le ha sido quitada de una manera, aunque sigue siendo encargado de intentar cumplir su propósito, y desafortunadamente cedida en cuanto a la herencia al príncipe del poder del aire de una manera temporal y limitada. Por lo tanto, en todo eso se puede ver cómo fue que el mismo Señor, no el diablo ni el hombre, el mismo Señor sometió la tierra a vanidad. Fue su propósito. Y eso es lo que Pablo explica en Romanos 8:20 al 21. En Romanos 8:20 a 21, Pablo escribió: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, refiriendo a Dios, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, Dios mismo todavía tiene la legítima discreción sobre la creación. Obviamente, Él es creador. Él puede hacer con su creación lo que le place y lo que le place es buenísimo. Entonces, Él en la sometimiento de la creación a la vanidad está haciendo de acuerdo con la tierra según su plan. Sin embargo, eso no fue lo único. Eso no fue lo único que Dios ha hecho. Incluso en el estado de la sujeción de la creación, Dios planea particularmente bendecir a un cierto pueblo en una tierra prometida para cumplir su prerrogativa, es decir, su plan divino. Esto se puede ver en Génesis 15:18 al 21, lo cual es una
expansión sobre el pacto abrahámico. Génesis 15, 18 al 21. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra prometida. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos. Un poco de seos, ¿cierto? Sí. El diseño de Dios en este aspecto, él había sometido la creación a vanidad, pero aún dentro de este sometimiento está escogiendo a un pueblo para establecer allí, en una tierra prometida, este pueblo como una posesión suya, una posesión personal. ¿Y cuál es? Estamos viendo cómo Dios está intentando a restaurar al hombre la herencia de la tierra en un sentido limitado. Pero obviamente tienes que fijarte en eso. La razón de dar a la descendencia de Abraham la tierra prometida era ante todo para que Dios pudiese morar en medio de su pueblo. La tierra no es lo que es lo más importante. El enfoque nunca fue solo la tierra en sí, sino siempre cómo se relaciona con permanecer en la tierra, ya que están en una relación correcta con Dios a través de la fidelidad del pacto. La tierra era esencialmente el lugar donde Dios podría encontrarse con su pueblo santo. Y es ahí el Señor quería morar en medio de ellos. Por eso están ligados a la fidelidad del pacto y por eso cuando Israel fue infiel a Dios, ¿qué les pasó a ellos? Los profetas lo expresaron de esa forma. La tierra los escupió. Dios los mandó al exilio. Ellos fueron infieles al pacto, no podrían continuar en la tierra donde ellos deberían haber sido los adoradores de Dios, un sacerdocio santo, pero no fue así. Entonces ahora volvemos a nuestro texto con esto en mente. Es importante señalar que no hay razón para limitar el significado de Jesús a la tierra prometida. Hay quienes ven el significado de Jesús detrás de la promesa aquí, lo leemos otra vez. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Hay quienes piensan que la tierra solamente es a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. La razón por la que esto está errado es que Jesús ya no piensa solamente en términos de los judíos o en el cumplimiento del antiguo pacto. Y además podemos ver, si queremos, cómo Pablo entiende la promesa abrámica en Romanos 4:13. Pablo entiende que la promesa no solamente se limita a la tierra prometida, sino que tiene connotaciones universales, que tiene connotaciones mundales. Entonces Pablo en Romanos 4:13 dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no de la tierra prometida meramente, sino del mundo. Y esto es importante. No es solamente una referencia a la tierra prometida, sino a toda la tierra. Y además, hay otra forma errada de interpretar este texto, es interpretar la promesa de Jesús como solamente algo que se refiere a una posesión espiritual, una tierra inmaterial. Simplemente, en tal caso, la interpretación es que Jesús está dándoles una promesa espiritualizada de una tierra metafórica que ellos pueden disfrutar aquí en esta tierra, mientras que realmente no son herederos de la tierra física, sino que son perseguidos y afligidos, pero espiritualmente heredaron la tierra. Simplemente tal interpretación no hace justicia a la evidencia bíblica. Hay quienes les gusta espiritualizar muchas promesas de la Biblia indebidamente, pero cuando las promesas de las Escrituras son
naturalmente tomadas en un sentido literal y material, parece imprudente convertir tales promesas en promesas espirituales y promesas figurativas. Por lo tanto, se debe rechazar la idea de que Cristo hable aquí espiritualmente de una tierra prometida espiritual que los mansos heredarán o incluso podrían tener en este tiempo. Es bastante natural y sencilla entender la promesa como una promesa para una tierra física y literal que será heredada en un tiempo futuro. Y pensando en esta tierra, la pregunta es si la tierra que Jesús tiene en mente es la tierra tal como la conocemos hoy, una tierra bajo maldición, una tierra destrozada por el pecado, o Jesús tiene en mente una tierra restaurada y nueva. Yo espero que todos puedan decir que Cristo está haciendo referencia a una nueva tierra. Pero no solamente porque ustedes saben cuán corrompida es esta tierra y simplemente quieren deshacerse de ella y quieren algo nuevo, sino más bien yo quisiera suponer que ustedes han leído las Escrituras y saben que hay promesas gloriosas que hacen referencia a una nueva tierra. Ustedes no solamente miran esta y dicen, uy, quisiera que fuera nueva y restaurada. No, ustedes están escudriñando las Escrituras y están contemplando aquellas promesas para una nueva tierra que ha sido prometida, que será realizada en el futuro, porque Dios va a cumplir su plan. Podemos ver unos de estos textos, por ejemplo, en Isaías 65:17. Pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Y también en Isaías 66:22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y por último, la visión de los nuevos cielos y la nueva tierra en Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán y el mar ya no existe. La evidencia bíblica, y hay más, no vamos a adentrarnos en todo ello. La evidencia bíblica es suficiente para demostrar que la esperanza de los mansos es una nueva tierra. Y aquí tenemos que considerar algo. El sacrificio de Cristo no solamente se limitó a la redención de los escogidos, su pueblo escogido, sino que también en un sentido, a través de la obra de la cruz de Cristo, hay una restauración del orden creado. Y eso, de hecho, es mediante decreto divino que le da a Cristo autoridad y propiedad de la creación. Aunque vamos a considerar cómo es eso. Primero es importante señalar que Jesucristo, el Mesías prometido, la segunda persona de la Trinidad, siempre estuvo destinado a ser el gobernante de la tierra, ya que el Padre le regaló las naciones como herencia, como lo deja bastante claro el Salmo 2:7-9. El Salmo 2:7-9 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con barro de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. Cristo es el dueño por derecho divino sobre las naciones, sobre su creación. Este es un texto fundamental para nuestra comprensión correcta de heredar la tierra,
porque ¿a quién le pertenece? Es a Cristo, por decreto divino. Así que a Cristo se le decreta primero la herencia de las naciones debido a que Él es eternamente el Hijo del Padre, pero también el Padre le regala a Cristo la tierra en virtud de su obra redentora. Esto se puede ver en Mateo 28:18. Y acercándose, Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A Cristo le ha sido concedido por el Padre en virtud de su obra redentora una autoridad, uno podría decirlo así, paralelo o una autoridad adicionada sobre toda la creación. Es importante señalar que eso no significa que Dios no haya tenido autoridad sobre la creación como creador. Eso no está en duda. Cristo es rey sobre su creación como creador. Pero además, esto apunta hacia una nueva relación que Cristo, el Hijo, tiene específicamente con la creación caída, en el sentido de que ahora Él es el el Redentor victorioso, el Rey por excelencia debido a su vida, muerte y resurrección. Esta es muy importante porque aquí estamos viendo cómo la escritura apunta a que hay una consumación final de todas las cosas en Cristo Jesús. Él es el creador y además es el redentor de la creación. Como dice, por ejemplo, en Efesios 1:8-10. Efesios 1:8-10 dice así: en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es hermoso a considerar cómo es lo que Él está haciendo. Y además podemos ver esta misma idea en Colosenses 1. Colosenses 1, el versículo 19 en adelante. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Dios está dirigiendo la historia que es su historia hacia un punto culminante, final de gloria, donde se encontrarán la justicia y la misericordia, donde Él cumplirá todo su plan perfecto mediante Jesucristo, mediante su Hijo. Eso es lo que se anticipa en los últimos tiempos. Eso es lo que se espera y lo que sucederá pronto. Incluso es parte del sermón que Pedro pronunció después de la curación del paralítico a la puerta del templo llamada La Hermosa. Pedro está predicando aparentemente su segundo sermón en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, y él está predicando el Evangelio e incluye la siguiente parte en Hechos 3, desde el versículo 9, Hechos 3, desde el versículo 19 al versículo 21, diciendo, por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Miren, amados míos, hay un tiempo, la restauración futura de todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces, todos los que están en Cristo Jesús serán beneficiados por esto. Y aquí es donde quiero llevarles a entender que los que serán
beneficiados, los que son los mansos, que heredarán la tierra, lo hacen en virtud de Cristo, en virtud a lo que Cristo ha hecho y en virtud a su unión con Cristo. ¿Por qué? Porque todos los que están en Cristo Jesús serán coherederos con Cristo Jesús y por lo tanto serán herederos con Él en gloria de lo que estamos viendo aquí. Romanos 8, 16 al 18 habla de eso. Romanos 8, 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. En virtud de nuestra unión con Cristo, seremos herederos, coherederos con Él. Reinaremos con Él porque estamos unidos con Él. Y podemos heredar lo que le pertenece a Él debido a, una vez más, nuestra unión con Cristo. Entonces, me imagino que algunos están pensando, ¿por qué mencionar todo lo que acabas de mencionar en una simple promesa que solo menciona que los mansos heredarán la tierra? ¿Benjamín está siendo caprichoso? Espero que no. Espero que ustedes han notado algo, que aunque esta promesa se ve simple, no es tan simple, pero tampoco es compleja. Es una promesa sencilla para entender en cuanto a su gramática, pero mira todo lo que está atrás de ello. Mira cómo la historia va atrás de esta promesa, porque depende de hecho del plan y de la fidelidad de Dios. La promesa depende del decreto eterno del Señor. La promesa depende del victorioso Redentor, Cristo Jesús. La promesa depende de la consumación final del reino mesiánico. La promesa depende de la restauración del orden creado. La promesa depende de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Y la promesa depende de nuestra unión con Cristo Jesús. La promesa depende de esas gloriosas verdades. Entonces, sí, es necesario considerar todo lo que hemos considerado para poder apreciar más. Una promesa simple, pero profunda. Eh, Sí, simple para la vista, pero profunda en cuanto a su, su riqueza. Las riquezas de la sabiduría divina y todo lo que Dios está haciendo para que una promesa simple se puede afirmar. Los mansos heredarán la tierra. Una promesa simple, pero una promesa increíble. Entonces, en conclusión, hay tres partes de esta promesa. Los benefactores de la promesa, quienes son los mansos. La recepción de la promesa, la cual es mediante la herencia. Y como hemos visto que eso se debe a nuestra unión con Cristo. Y el contenido de la promesa, una nueva tierra donde Cristo reina, donde Él reinará con su pueblo. Pensemos en esto por un momento. ¿Quién aquí desea tener una casa? De pronto alguien aquí quiere tener un pequeño terreno donde se puede sembrar plátano y yuca. Um, Quizás algunos de ustedes no tienen ganas de tener gallinas y una vaca, sino que prefieren vivir en la ciudad, lo que personalmente me parece una locura. Sin embargo, estoy seguro de que todos ustedes tienen un deseo semejante, el deseo de tener su propio lugar, su propia casa, su propia tierra, su propia herencia. La verdad que aquí se expone es que todos los que están en Cristo Jesús, los pobres de espíritu, los que han llorado por sus pecados, los mansos de corazón, son los que pueden tener la certeza de una herencia futura y gloriosa que supera con creces sus pequeños deseos. Mira, aquí
Tenemos una confianza firme de una herencia gloriosa que se da con gracia a quienes confían en Cristo Jesús. Debemos anhelar ese hogar. Debemos meditar más sobre aquella tierra prometida aquella nueva tierra que será entregada gratuitamente por Dios a los que confían en Cristo. Y sí, vivimos en este mundo, se entiende, pero debemos dejar de vivir para este mundo, con esperanzas temporales, placeres falsos y alegrías baratas. Y debemos poner nuestro corazón en la eternidad y poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Espero que ustedes puedan ver lo importante es meditar profundamente en esas promesas para que nuestros ojos realmente comiencen a buscar las cosas que están donde Cristo está sentado, en los lugares celestiales. Quiero terminar leyéndoles un versículo más en el Salmo 37, versículo 22, porque da la promesa, pero da la advertencia. Salmo 37, versículo 22. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Que confiemos en Cristo y poner nuestra mirada en lo que está aún por venir. Que esta esperanza y que esta promesa nos ayuda en nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial y que podemos dejar de buscar, de obtener aquí lo que no podemos llevar con nosotros a la eternidad. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra y gracias por la confianza que podemos tener en ti. Um, Tu pueblo históricamente ha sido un pueblo perseguido y, y pequeño, un pueblo sin mucho poder y, y sin mucho prestigio. Ayúdanos a entender que esta no es nuestra tierra, que buscamos una tierra que está por venir y que realmente ahí va a morar la justicia, ahí va a morar la perfección porque ahí vas a estar tú. Ayúdanos a quitar nuestra mirada de tantas vanidades. Hemos olvidado muchas veces cuán vana es esta creación. Y tú en tu sabiduría la sometiste a vanidad para que nuestros corazones no fueran satisfechos aquí, sino que buscaríamos y gastaríamos nuestros esfuerzos anhelando y buscando el reino por venir. Ayúdanos a entender cuán importante es tener esta mirada fija en Cristo Jesús. Perdónanos por tantas veces que hemos desviado la mirada. Perdónanos por ser tan entretenidas con lo que es temporal. Ayúdanos, por favor, por amor de tu nombre, a agradecerte por lo que nos das en esta vida para nuestro sustento, pero a anhelar con más fuerza lo que es inmortal, lo que es eterno. Gracias, Cristo. Te amamos y te bendecimos. Amén.